Que el Señor les bendiga, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a una nueva lección de este curso de teología sistemática. Esta es la lección número 2 y hoy vamos a tratar un tema muy importante. ¿Cómo sabemos que los libros que están en nuestras Biblias son los que tienen que estar? Es una buena pregunta y esto es lo que vamos a tratar dentro del tema del canon de las Escrituras. La palabra canon eh, viene de un término griego que es cané, que se usaba para referirse a una caña originalmente, pero esta caña era algo que servía para medir cosas. Con el tiempo esta palabra cané llegó a significar eso, una medida, una regla o una norma para definir eh, algunas cosas. Entonces, por eso es que los cristianos, cuando hablamos del canon de las escrituras, estamos hablando de aquella medida, aquella norma que nos guía sobre cuáles son los libros que deben estar dentro de nuestras escrituras sagradas. Vamos a hablar un poco de la canonicidad hablando desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel a lo largo de toda su historia siempre fue reconociendo aquellos libros que para ellos tenían un origen divino y al mismo tiempo fue rechazando aquellos escritos, aquellos libros que consideraban que no tienen un origen divino. Hay que recalcar que dentro de la concepción judía no eran ellos los que decidían qué libro tenía autoridad o no, sino que era Dios mismo quien les guiaba en ese proceso. Por eso es que los judíos tenían dentro de sus escrituras tres grandes grupos a los que ellos consideraban por un lado la ley de Moisés, por otro lado los escritos de los profetas y tenían otro grupo de libros que consideraban como, los llamaban los otros escritos o también los salmos muchas veces. Nosotros podemos ver que Jesús mismo aceptaba la autoridad de estos tres grandes grupos de libros. Hay un ejemplo de esto en Lucas capítulo 24, el versículo 44. Jesús dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ese era el conjunto de escritos que Jesús mismo aceptaba como autoridad en el Antiguo Testamento, lo que eh, los judíos consideran como la Tanakh. Ahora, vamos a hablar de un conjunto de libros que no existen en las traducciones de la Biblia protestantes, pero que se encuentran en las traducciones católicas de la Biblia, lo que ellos consideran como los libros deuterocanónicos. Entre ellos podemos encontrar a Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, 1 y 2 de Macabeos, Baruch, y algunas adiciones también a libros como Esther y como Daniel. ¿Qué pasa con estos libros? Estos libros aparecieron en el siglo III antes de Cristo en una traducción del Antiguo Testamento al griego que se conoce como la Septuaginta. Hay una tradición, bueno, es una leyenda que cuentan que 70 diferentes traductores se pusieron en la obra de traducir el Antiguo Testamento del hebreo y el arameo al griego y que después estos 70 autores coincidieron exactamente en sus traducciones. Esto es una leyenda, pero de ahí se deriva el nombre de la Septuaginta. Esta traducción fue usada por aquellos judíos que se encontraban dispersos por todo el mundo, ya que era una traducción escrita en el griego y el griego era el idioma que se hablaba por todas partes. Sin embargo, tenemos que reconocer que cuando leemos estos textos es evidente que contienen influencias de culturas y filosofías paganas, tradiciones paganas, ya que son libros que no nacieron en un contexto eminentemente judío, nacieron en un tiempo en donde los judíos eh, ni siquiera ya tenían profetas en su pueblo. Es por esta razón que en un famoso concilio
se conoce como el Concilio de Jamnia, en el año 90 después de Cristo, un grupo de judíos ortodoxos decidieron retirar de su canon aquellos libros que no fueron escritos en hebreo o en arameo, que no nacieron dentro de su cultura. Ahora, aunque pasó el tiempo y la iglesia cristiana en los primeros siglos seguía usando esta traducción, la Septuaginta, porque como dije es la única que ellos tenían en el idioma griego, pero fue solamente después de la Reforma protestante donde los primeros reformadores decidieron retirar del canon aquellos libros que no se apegaban al concilio judío de Jamnia. Ahora, ¿por qué los primeros cristianos lo usaban? ¿Por qué los apóstoles tal vez lo usaban? Como digo, puede ser o es precisamente porque tenían la traducción al griego y en este tiempo el evangelio estaba predicándose en todas las naciones, entonces es la traducción que a ellos les servía. Muchos dirán que parece ser que incluso hay citas o menciones, referencias a estos libros en algunos escritos del Nuevo Testamento, como en Pablo, por ejemplo. Ahora, esto no es de extrañarse, porque el hecho de que hayan citado estos textos no les da autoridad como inspirados por Dios, ya que podemos ver que incluso en la epístola de Judas, el autor de la epístola de Judas cita a un libro apócrifo, que ni siquiera los judíos lo conocen como inspirado, que es el libro de Enoc. Pero no por citar ciertos textos se le está dando autoridad a ese libro. Pablo cita incluso en algunas ocasiones a poetas paganos y no por eso estaba dándoles valor de autoridad o de inspirados por Dios. Entonces el hecho de que ellos lo hayan usado no quiere hayan usado estos libros no quiere decir que ellos hayan considerado estos libros como autoridad, como inspirados por Dios. Más bien, como podemos ver y como el testimonio de Jesús mismo es, ellos tenían ya su grupo de libros dentro del canon judío, la ley, los profetas y los demás escritos. Bien, esto es referente al Antiguo Testamento. Ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nosotros tenemos por escritos eh, de los apóstoles y también de discípulos de los apóstoles y son escritos que contienen el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y es este Evangelio de Jesús el que les da autoridad a estos escritos como palabra de Dios. Desde el inicio, la iglesia, conforme se fueron escribiendo estos libros, se los fue reconociendo como palabra de Dios. Pablo mismo nos habla acerca de sus escritos de la siguiente manera. Esto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice Pablo, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Pablo estaba hablando de sus enseñanzas como palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pedro, hablando de los escritos de Pablo, en alguna ocasión también los compara con el resto de las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, Pedro dice, hablando de Pablo, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Pedro está comparando a los escritos de Pablo con las demás escrituras, como parte de las escrituras, parte del canon. Entonces, de esta manera, Pedro está reconociendo aquellos escritos como palabra de Dios. Bien, entonces la iglesia, desde que fueron apareciendo estos libros, fue considerándolos inspirados por Dios. Ahora, aquí cabe recalcar, sí, que solamente fue en el concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo, en donde oficialmente la iglesia dejó escrita la lista de los 27 libros que tenemos hoy en nuestras Biblias. Pero esto no quiere decir que haya sido la iglesia la que tuvo la autoridad de reconocer qué libros pertenecen al canon,
sino que la autoridad estaba en el Evangelio de Jesús. Y por eso es que durante la historia, aquellos libros que no contenían el verdadero Evangelio de Jesús eran rechazados. Y solamente la iglesia iba aceptando los que eran fieles al Evangelio. Entonces la autoridad para decidir qué libros están o no están en el canon del Nuevo Testamento es el Evangelio de Jesús. Existen otros escritos que quisiera mencionarlos porque muchas veces la gente los usa para enseñar cosas que no están en el Evangelio, que se llaman los Evangelios apócrifos o también los Evangelios gnósticos, entre los cuales están el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Pedro o uno que se descubrió en las últimas décadas que fue el Evangelio de Judas, que mucha fama se lo dio en su tiempo. Pero hay que dejar sentado que estos libros nacieron pasado el siglo II, el siglo III después de Cristo, y nacieron en un contexto de sectas que tenían esta filosofía gnóstica o prenóstica también. Por eso se conocen como los evangelios gnósticos. Entonces no son escritos ni de los apóstoles, usan usan el nombre de los apóstoles para dar el nombre al libro, pero no fue escrito por los apóstoles, ni siquiera por discípulos de los apóstoles, sino por gente que practicaba este tipo de filosofías gnósticas. Entonces, por eso nunca para la iglesia estos escritos han tenido alguna autoridad. Bien, ahora que hemos hablado un poco del canon, eh, de qué libros se considera como inspirados por Dios, debemos preguntarnos entonces ahora qué es inspiración. ¿Qué conocemos nosotros como inspiración de Dios en los libros? ¿Y cuál fue el método que Dios usó para revelarse a través de estos escritos? Inspiración, solo para definir un poco lo que es inspiración. Sabemos que en los diccionarios, en nuestro idioma, definen inspiración de diferentes maneras, como por ejemplo, la acción de influir en una obra artística, el impulso o estímulo que mueve al artista, ¿no? Etcétera. Estos son conceptos que nos da el diccionario acerca de inspiración. Pero pienso que para efectos de nuestro estudio, tenemos que ir a lo que la Biblia enseña sobre este término, inspiración. Y hay un famoso texto que está en 2 de Timoteo, el capítulo 3 del versículo 16, en donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí Pablo usa una palabrita en el griego que se traduce en nuestras Biblias como inspiración, pero es la palabra theopneustos, que a la vez viene de dos raíces, que es theo, Dios, neustos, que viene de neuma, que es eh, soplo, espíritu o aliento. Entonces lo que Pablo textualmente está queriendo dar a entender en este texto es que toda la escritura es soplada, exhalada, o sale del aliento de Dios mismo. Por eso es que nosotros entendemos que fue el Espíritu de Dios, el que guió e impulsó a los autores a escribir las propias palabras de Dios. Podemos presentar algunas pruebas acerca de la inspiración de la Biblia para aceptar que en la Biblia tenemos la revelación de Dios. Por ejemplo, podemos hablar en primer lugar del testimonio de la arqueología. Todos los relatos históricos que se encuentran en la Biblia son relatos que fácilmente se pueden corroborar por los descubrimientos arqueológicos, históricos, antropológicos, etcétera. Cada día que pasa son más las evidencias arqueológicas que nos ayudan a ver a la Biblia como un libro que cuenta la verdad de los hechos ocurridos, tanto en el Antiguo Testamento, que nos cuenta la historia del pueblo de Israel, desde su origen en estos pueblos hebreos que salieron de Egipto bajo el reinado del faraón Ramsés II,
O en el Nuevo Testamento, que en el libro de los Hechos nos muestra un gran conocimiento de la realidad de su época. Entonces, la arqueología puede corroborar los hechos de la Biblia. Otra prueba que podemos usar para defender nuestra posición de que la Biblia es inspirada por Dios es precisamente la unidad de la Biblia, la unidad en su mensaje. La Biblia que nosotros tenemos es un conjunto de 66 libros diferentes, escrito por más de 40 autores diferentes. Cada uno escribió en un diferente contexto, en una diferente época, eh, diferente situación geográfica, qué sé yo. Sin embargo, todos estos libros se pueden juntar como un solo libro, ya que aunque cada autor abordó temas diferentes, estilos literarios diferentes, algunos escribieron en poesía, en prosa, algunos escribieron sobre leyes, sobre ética, qué sé yo, pero todos estos temas, todos estos libros se los puede unir en uno solo porque coinciden en un solo tema, en una sola idea principal, que es la voluntad de Dios para el ser humano, la gracia y la misericordia de Dios en las relaciones con la humanidad y todo apuntando a la revelación final de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Y no contienen contradicción alguna, todos coinciden en este mensaje. Entonces la unidad de la Biblia es una prueba de que es inspirada por Dios. Otra prueba es la originalidad de sus enseñanzas. Esto es interesante porque en el mensaje de la Biblia, eh, sobre cada tema, es un mensaje diferente a lo que el mundo enseñaría. Por ejemplo, sobre Dios, la Biblia nos muestra un concepto de Dios tan puro, tan santo, poderoso, amoroso, que no puede compararse con aquellas divinidades que han sido creadas por los seres humanos. En la mitología griega tenemos un ejemplo de cómo se han creado dioses, pero a imagen de los seres humanos, con imperfecciones, con defectos y errores. Pero la Biblia en cambio, nos muestra un concepto de un Dios totalmente diferente, puro, santo, todopoderoso. La enseñanza sobre el ser humano es interesante. La Biblia nos muestra un aspecto muy negativo del ser humano. Lo muestra como desobediente, como pecador, como degradado moralmente y en un estado de condenación de Dios, con Dios. Entonces es difícil pensar que esta imagen tan negativa del ser humano sea algo que haya nacido de seres humanos. Por lo general, el, el- el ser humano va a hablar un poco mejor de sí mismo, pero la Biblia no, la Biblia muestra un concepto muy negativo en cuanto al ser humano. En cuanto a la salvación que nos presenta la Biblia es una salvación que no tiene que ver con méritos humanos. En muchos otros escritos sobre ética, religión, filosofía, se hace hincapié en el esfuerzo que el ser humano tiene que hacer. Otros escritos religiosos van a hablar siempre en ese sentido, que el ser humano tiene que ganarse su salvación. Pero la salvación nos muestra una enseñanza, la Biblia, perdón, nos muestra una enseñanza totalmente diferente. No es el ser humano el que se gana la salvación, es Dios el que hace todo en Jesús para salvar a los seres humanos. Entonces podemos ver que las enseñanzas de la Biblia son diferentes. Es también una prueba de que es eh, inspirada por Dios. Otra prueba pueden ser las profecías cumplidas. Sabemos que a lo largo de las páginas de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, nos encontramos con muchas profecías que al final tuvieron su cumplimiento en el Nuevo Testamento, especialmente todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús. Tantas cosas que se cumplieron y que nos dan una prueba de que la Biblia es palabra de Dios. Por otro lado, tenemos el testimonio de Cristo mismo. Jesús a lo largo de toda su vida también dio testimonio de eh, todo lo que estaba escrito en sus escrituras tenían un origen divino. Leímos este texto de Lucas 24:44, donde Jesús dice,
Dice el texto, luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús mismo daba autoridad eh, a las escrituras. Otra prueba que nosotros podemos presentar sobre la autoridad, la inspiración de la Biblia, es el testimonio de las vidas transformadas. Han pasado miles de años y la Biblia sigue teniendo el poder de transformar vidas. Empezando por citar el ejemplo del apóstol Pablo. Fue conocido como un hombre que se encontraba persiguiendo a la iglesia, pero al tener un encuentro con Jesús, su vida cambió radicalmente. Y no solo él, sino que a lo largo de la historia, miles y millones de cristianos han tenido un cambio en su vida, han transformado su vida al encontrarse con la palabra de Dios en la Biblia. Eso es una prueba de que la Biblia tiene autoridad divina. Y solo para mencionar una más, podemos pensar en nuestra experiencia personal. Tal vez este no es un argumento que lo vamos a defender como parte de nuestra apologética frente a personas escépticas, pero sí es un argumento para nosotros mismos, la experiencia personal que cada uno de nosotros, lo que nosotros experimentamos al leer la Biblia, al acercarnos a las páginas de la Biblia. Nosotros podemos reconocer y experimentar que es Dios mismo el que está hablando a nuestras vidas. Entonces, la experiencia para nosotros es una gran prueba de la veracidad de las escrituras. Solo vamos a topar un tema más, hablando un poco acerca del proceso de la inspiración de la Biblia. Muchas veces la gente puede pensar que tal vez los autores bíblicos cayeron en un trance y empezaron a escribir eh, lo que Dios les dictaba textualmente, o pensar que la Biblia es un libro que cayó del cielo, así como está escrito, pero no fue de esa manera. Yo pienso que la inspiración de la Biblia es el proceso mediante el cual el Espíritu de Dios de alguna forma mueve la voluntad del ser humano, ilumina la inteligencia de los autores bíblicos, influye en su sensibilidad artística para que escriban la voluntad de Dios, escriban la palabra de Dios, pero al mismo tiempo respetando y aprovechando el aporte humano en cuanto a su personalidad, en cuanto a su contexto histórico, en cuanto a su cultura. Por esta razón, nosotros, cuando queremos estudiar la Biblia e interpretar la Biblia, también debemos tener en cuenta estos factores del autor, su cultura, su contexto. Por eso es muy importante esto dentro de la hermenéutica bíblica. Para comprender mejor lo que la Biblia dice de sí misma, vamos nuevamente al texto de segunda de Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí hay dos cosas interesantes. Pablo dice toda la escritura. A esto vamos nosotros a conocer como inspiración plenaria. Esto quiere decir que no hay una sola parte de la Biblia que no sea inspirado por Dios. Toda la escritura, toda la Biblia en su conjunto es inspirado por Dios. Pero dice Pablo, toda la escritura. Quiere decir también que palabra por palabra que ha sido escrito fue también inspirado por Dios. Ahora esto para nosotros, claro está que tenemos que tener en cuenta dentro de los idiomas originales. Esto es lo que nosotros llamamos la inspiración verbal, que en los idiomas originales, palabra por palabra, ha sido inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque en nuestras traducciones al idioma español, hay palabras que van a cambiar, entonces es difícil para nosotros pensar en nuestras traducciones como una inspiración verbal. El mensaje no va a cambiar, el sentido no va a cambiar, pero las palabras tal como están son diferentes. Bien, esto es lo que nosotros conocemos como inspiración verbal e inspiración plenaria. Toda la escritura es inspirada
por Dios. Muy bien. Esto quería compartir con ustedes en esta lección. No sé si hay algunos asuntos que tal vez no me hice entender. Quisiera que hagan sus preguntas. Eh, si alguien está mirando este video por primera vez, recuerden que esto es parte de un curso de teología sistemática. Tenemos un grupo en el Facebook, ustedes pueden buscar este grupo, que es curso de teología sistemática, en donde estamos compartiendo no solamente estos videos, sino también más material y algunas actividades que podemos hacer para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, todos están invitados a unirse a este curso de teología sistemática. Bien, hay una pregunta que quiero dejarles, me estaba olvidando, para dialogar en el grupo o pueden comentarlo también aquí en los comentarios de este video. Y la pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros que los libros que están en nuestra Biblia son los que tienen que estar? Esa es la pregunta para el diálogo. ¿Cómo podemos estar seguros que los libros que están en nuestras Biblias son los que tienen que estar? Podemos seguir dialogando. Muy bien. Recuerden suscribirse al canal también para estar pendientes de todas estas lecciones. Solo denle clic en suscribirse. Pueden buscarme en mi blog personal, que es cibersaulo.net, donde estoy compartiendo más material y algunos libros también importantes que nos van a servir para este curso. Recuerden buscar en las redes sociales, en mi página del Facebook como Cibersaulo. Y yo les agradezco mucho por mirar estos videos. Que el Señor les bendiga.